vamos a platicar aquí también en el estudio sobre el impacto de las remesas en la economía mexicana y para esto nos acompaña el maestro Sergio García Quintana, quien es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido. Gracias, maestro. Aprovechando que estamos en una situación compleja, sobre todo por las exportaciones que ya se vienen dando, pero también las que van a seguir sumando, y donde el aporte del mexicano en el extranjero forma parte de nuestra economía y un aporte importante, ¿cómo se vería impactado, influenciado de forma negativa, positiva? No, bueno, quiero el especialista que nos diga de qué forma la economía de aquí, de nosotros y el bolsillo de los mexicanos sobre todo. Bueno, fíjate que durante los últimos años o décadas hemos tenido un crecimiento en el envío de remesas. 11 años al hilo, ¿no? De incremento, ¿no? De incremento, sí. Y de hecho desde 1990 a la fecha se ha ido incrementando. Desde un 12% por ahí más o menos de 1990 hasta ahorita un 42% en el ingreso de divisas a México. Aparte de las petroleras y todo esto, ¿no? La petrolera, por ejemplo, en 2010 era casi el 50% de las divisas que entraban a México. Ahorita ha disminuido ya para este tiempo. Sin embargo, la parte de deportación que tú decías, Valentina, es menor a la que se está deportando. El Obama deportó más de un poco más de 300,000, 400,000. Entonces, en su primer y segundo mandato, y ahorita son menos. Sí, ahorita es menor el de Trump en la primera parte, ¿no? En su primer mandato. Entonces, habría que ver cuál sería el efecto ahorita en este segundo mandato de Trump, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el ingreso de los mexicanos, que son 12 millones aproximadamente de los que están ahí, un tercio es ya residente, ya tiene su residencia reconocida. Los otros tienen permiso, una visa para estar trabajando, y los otros son indocumentados, pero solo es un cuarto, son 4 millones. Sin embargo, si se regresan, tú ves la cantidad que se va regresando, no es una cantidad de 4 millones en un día, ¿no? Y además, esa es una exportación muy importante de mano de obra. Lo que realmente van ellos ofreciendo es de trabajo físico, de mano de obra. Normalmente su nivel de educación, de preparación académica es de bachillerato. Incluso hay otros países que tienen más preparación, como la gente de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Colombia, y México, ¿no? Entonces México se identifica más por un sector agrícola, el sector de servicios, en donde prestan toda su capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, son tipos de trabajos que no necesariamente se pueden prescindir de un día para otro, ¿no? Claro. Porque es la mano de obra, y tú sabes que cualquier empresa requiere recursos financieros, humanos y técnicos. Entonces, la parte humana es muy importante. Entonces, yo creo que va a haber un periodo de ajuste. Sigue siendo importante, pero también está creciendo ya como sustituyendo la parte de las remesas en caso de que estuvieran un poco afectadas. También debemos tomar en cuenta el crecimiento del turismo que se está dando. Está regresando, porque también bajó, como dice Alex, sí bajó, evidentemente está subiendo, pero también tenemos la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, esa también se incrementó. Entonces, es una parte diferente. Yo creo que es ahí donde se ve el efecto que podríamos tener, porque se va sustituyendo. Normalmente, dentro de los ingresos de divisas en el país, se ha ido sustituyendo, ¿no? Entonces, y por décadas. Cada década tiene su identificación. Entonces yo creo que aquí va a haber una parte importante. Ahora, que considerar. Sergio, es una masa de dinero enorme, o sea, es una aportación al Producto Interno Bruto mayúsculo, 64,745 millones de pesos, que es inclusive más de lo que los mexicanos reciben por programas sociales. Entonces, sí es una cantidad que a la economía mexicana le importa y le afecta. Claro que sí, pero fíjate que esa parte, más o menos en promedio ganan $27,000. Y esos le quedan más o menos mensuales $2,200. Y de esos mandan 375. En promedio. Sí, en promedio. Cada enviador. Cada mes y cada una de las personas que envían, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí es una parte importante, no es significativa para lo que ellos están enviando, porque lo demás lo dejan en Estados Unidos, ¿no? En su trabajo, en el consumo, en el pago de impuestos y todo. Entonces, sí puede haber un efecto importante. Sin embargo, habría que ver bajo qué condiciones podrían llegar a ser tan significativas como para crear un
un hoyo, digamos, Sí, en la sí. parte de divisas, ¿no? Y eso se va a dar más o menos en un tiempo de que los hechos vayan dándose como deportaciones y sí, efectivamente, que hubiera una disminución significativa en toda la cantidad de personas y los ingresos que tienen y lo que envían, ¿no? Pero es muy importante, es como tú decías, significa casi los 6,000 pesos que dan, $375, un poco más, y son necesidades básicas, son necesidades de alimentación, de consumo de todas las familias, de todos los que envían esas remesas, ¿no? Entonces, es una parte importante y es de primera necesidad lo que cubre sus gastos, ¿no? Por supuesto. Sí, es como hay mucha incertidumbre sí en lo que va a pasar en los próximos años, sobre todo con el segundo mandato de Trump. Y tomando en cuenta que representa el 12.3% directo en el consumo que hacemos los mexicanos con ese ingreso de remesas, ¿cómo le pudiéramos calcular o por lo menos vaticinar cuál será el panorama para este año, donde en caso de que si llegaran a bajar por poco, por mucho que sea, pues nos va a faltar dinero en el bolsillo para salir a comprar lo que usualmente comprábamos el año pasado, por ejemplo? Sí, fíjate que dentro de lo que nosotros vemos ya cuando empezamos a analizar un esquema de mediano o largo plazo, vemos la tendencia. Y los últimos años la tendencia es de alza. Alrededor de todos los movimientos que tiene han sido de alza. Entonces, el pronóstico que tienen... Que siga subiendo. Es que siga subiendo, Okay. ¿no? Es a 65,000, 700, 900, más o menos de los 64,000 que decíamos. Va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, ese es un pronóstico que hay que validar, evidentemente. ¿Qué ¿no? pasa, Sergio, con la conducta de las familias, sobre todo en escenarios como el que estamos viviendo, en donde la paridad peso-dólar cambia, en donde el peso se va para abajo y lo que mandan las familias pues es más dinero para sus seres queridos? En eso suelen mantener los enviadores, les digo yo, la misma cantidad o lo ajustan pensando que sus familias. ¿Cómo es esa dinámica? Y entonces también en ese sentido, en pesos aquí, ¿cómo se refleja con la tasa de cambio? Sí, mira, ese es un dato muy interesante. Anteriormente enviaban más o menos en promedio $300. Ahorita ya subió. ¿No? Entonces, el efecto ya en tipo es mayor, pero el tipo de cambio durante el primer semestre de este año fue el tipo de cambio de la apreciación. Entonces, mucho de eso se dijo, oye, pues es que ya cuando lo cambian a pesos, son menos pesos, ¿no? Ya me alcanza menos. Ajá. Ya me alcanza menos que esta parte. Sin embargo, también la inflación, hubo una canasta básica protegida en la cual dijeron, necesitamos garantizar el acceso a los alimentos básicos. Como te decía, esos $300 o 375 son de uso básico, o sea, de las primeras necesidades. ¿No? Así como en la escala de Maslow, ¿no? Casa, vestir y sustento es lo primerito que vas a utilizar, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Entonces, sí puede haber un efecto, pero no tendría que ser tan significativo más allá de la inflación, o control de la inflación o de la canasta básica. Pues en ese sentido específico de las remesas de ese nivel. Interesantísimo y sobre todo útil, ¿vale? Sí. Para todos los millones de mexicanos que reciben este dinero y que, pues como decíamos... Porque unos dependen y otros es simplemente el complemento a lo que ya trabajan aquí porque no alcanza. Entonces sí es importante. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Ay, con gusto. Qué gusto platicar. Gracias. Gracias. Y ahora los vamos a invitar a que continúen con el Notimoji. Te podamos aprobar. Vamos a verlo.